Bueno muchachos, en este corto video les va a quedar el análisis post-mercado del día jueves 18 de septiembre. Como recordarán chicos, este día estuvimos operando juntos la sesión de Londres y ya de forma independiente estuvimos mirando lo que fue la sesión de Nueva York, chicos. Quiero primero empezar por decirles lo que yo personalmente estaba buscando en Londres. Cuando nos despertamos, estábamos conectados con Efra y con Ade, creo que ya solamente ellos dos. Déjenme yo retroceder un poquito el mercado, chicos. Ok, perfecto, chicos. Quiero empezar por esa parte, ¿cierto? Lo que pasó, chicos, esa madrugada en Londres era que yo buscaba ventas, ¿cierto? Básicamente, yo buscaba ventas. Pero pasó algo totalmente contrario. Vemos aquí nuevamente que me equivoco muchas veces, chicos, y eso es completamente normal, ¿cierto? Entonces, en la búsqueda de esas ventas, chicos, déjenme yo borro aquí. En la búsqueda de esas ventas, chicos, yo me fijé en ese último impulso que había tenido el mercado, que era un impulso fuerte y que posiblemente iba a ser un retroceso hasta ciertas zonas interesantes por aquí para luego caer un poco más, ¿cierto? Incluso apenas nos conectamos, identificamos por acá, había un vacío, por acá había otro vacío pequeñito, ambos vacíos chicos tenían buena confluencia de descuento y un poquito más arriba, por acá más o menos, había un posible orden en quiebre. Entonces, en camino de buscar esas ventas, yo esperaba que el mercado subiera hasta alguno de estos tres puntos, que subiera formando estructura, ¿cierto? Para que en 5 minutos se me facilite a mí encontrar una oportunidad de ventas. Esa era, digamos que, mi proyección principal, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que pasó, ya le dije chicos, fue totalmente lo contrario. Vamos a ver, pero entonces, ¿por qué yo buscaba ventas específicamente? Y aquí quiero chicos mostrarles la temporalidad diaria. Resulta muchachos que en la temporalidad diaria, déjenme yo vuelvo a hacer replay. Resulta chicos que en la temporalidad diaria yo estaba viendo este último impulso, ¿cierto? Que era el último impulso que había tenido el mercado. En esa temporalidad era un impulso chicos que si nos fijábamos bien, todavía no había hecho descuento, todavía no ha hecho retroceso. Incluso creo que cuando estábamos en Londres, el mercado estaba más o menos por esta zona, más o menos cerca del 50% de descuento, pero específicamente chicos, yo el día de hoy en Londres buscaba ventas porque me llamaba la atención ese vacío. Chicos, ese vacío para mí era una zona a donde el mercado debía llegar a hacer retroceso. Ese vacío, chicos, tenía confluencia con un 60% de descuento. Entonces, a pesar de que ya habíamos visto el mercado durante Londres hoy, dar casi un 50% de descuento me llamaba la atención esa zona de abajo y por eso específicamente fue que me fui a buscar ventas el día de hoy en Londres, chicos. De igual forma, muchachos, déjenme yo vuelvo a hacer retroceso, a hacer replay. De igual forma, chicos, este es el vacío de la temporalidad de un día, ¿vale? El que les acaba de mostrar. De igual forma, chicos, yo por aquí también veía un vacío y un order block en la temporalidad de una hora. Eran posiblemente también zonas de llegada, ¿vale? Pero yo tenía este objetivo en la mira, el vacío de la temporalidad diaria, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, chicos, retomo lo que yo estaba viendo en la temporalidad de 15 minutos, buscaba unas posibles ventas. Yo decía, huepucha, si el mercado llega a dar ese retroceso como a mí me gusta, ¿cierto? Es decir, formando la estructura y luego se da el dibujito, le meto la casa a esa operación. Pues es un decir, ¿cierto? Es un decir porque obviamente no voy a arriesgar más de lo que puedo arriesgar, pero es un decir porque yo la veía muy bonita, chicos, realmente yo la veía muy bonita y decía, si hace lo que digo en esa operación, le meto la casa. Repito, no con el ánimo obviamente de arriesgar más de lo que debía, sino con el ánimo de expresar que era una buena operación desde mi punto de vista. Sin embargo, entonces,
ya veíamos chicos que el mercado continuó cayendo un poco más. Y miremos hasta dónde llegó. Llegó justamente chicos al vacío de la temporalidad de una hora, ¿cierto? Es este vacío. Ya yo por aquí tengo marcado un order block, pero porque en la temporalidad de 15 minutos había un order block también debajito de ese vacío. Mírenlo aquí chicos, es este order block, llegó y lo tocó justo recién empezando Londres chicos, llegó y tocó esa zona. Básicamente la zona del vacío de la temporalidad de una hora tenía un order block en la zona, en la misma zona, ¿cierto? En la temporalidad de 15 minutos. Entonces, a partir de ahí, yo les dije a los chicos que de igual forma también podían haber probabilidades de compras, pero sin embargo, vamos acá chicos, porque lo que yo debería ver para compras obviamente era que el mercado formara una pequeña estructura bajista y que después el mercado rompiera esa estructura para poder mostrarnos el dibujito y para poder montarme tal vez en una posible compra o tal vez a quien los convenciera, porque yo estaba cerrado en las ventas, ¿vale? Incluso ADE nos comunicó que había tomado una operación en compra. Entonces vamos a ver una cosa aquí chicos y es que aquí evidentemente yo sí veo la estructura, ¿cierto? Bajista, tal como dice el manual, tal como lo indica nuestra estrategia. ¿Qué pasa? Para mí chicos, este punto, sobre todo este de acá, ese punto chicos para mí no era tan claro, ¿cierto? Es decir, es el overload. Para mí personalmente no era un punto tan claro, se los expresé a los muchachos que estábamos en vivo, pero sin embargo, como se los he dicho siempre chicos, o muchas veces, el hecho de que yo no lo vea claro no quiere decir que no sea un punto válido, ¿cierto? O no sea un punto en el cual el mercado no puede reaccionar. Para mí chicos, hacia la compra, el overhigh estaba en esa zona, ¿cierto? Entonces yo obviamente les dije a los chicos que yo debería haber un rompimiento en esta zona, un retroceso para aquí posicionarse en la compra a los que les convenciera la compra, ¿ok? Sin embargo, muchachos, ADE en su entrada nos comunicó que ella había utilizado este lower high, es muy válido chicos, es lo que les digo, el hecho de que yo no lo vea claro no quiere decir que otro trader no lo vea claro y es completamente válido. Entonces muchachos, vamos a ver lo que hizo el mercado porque el mercado rompió con fuerza el lower high que alcanzó a identificar ADE, repito, no era mi lower high porque no veía este lower low sobre todo claro. Pero rompió ese punto, chicos, y entonces vamos a ver lo que hizo después, unos minutos después, hizo la activación y a partir de ese momento, chicos, repito, chicos, para mí no era el overhigh claro, ¿cierto? Pero repito, eso no quiere decir que para otros traders, no sé, y para el mercado no sea un punto claro, ¿vale? A partir de ese momento, chicos, ADE tomó una entrada en ese punto y a partir de ese momento, chicos, el mercado comienza una subida impresionante. Vamos a verla. El mercado, miremos en en los siguientes 20 minutos, chicos, fue completamente alcista. Es decir, que en menos de 25 minutos, perfectamente, el trader que hubiera entrado por esa zona hubiera podido llevarse casi un 1 a 2 en menos de 25 minutos, chicos. El mercado comenzó una escalada brutal. El mercado, chicos, comenzó una escalada brutal. Para mí en este punto ya había roto el overhigh hacia las compras, pero de igual forma yo seguía decidido en las ventas. Pero les digo que el mercado empezó la escalada brutal. Incluso ADE nos alcanzó a expresar también que había ganado un 1 a 1, que ya había salido de la operación. Fue un muy buen movimiento, chicos, de muchos pips. Y cuando veo que el mercado empieza esa escalada, que va invalidando mis zonas, regresemos a la temporalidad de 15 minutos, ahí yo tenía claramente mis zonas, chicos. Una, dos y tres, ¿cierto? A medida que yo veo que el mercado va subiendo y subiendo, va invalidando mi zona. Primero, invalido ese vacío. Segundo, invalidó ese otro vacío. Y por último, chicos, invalidó naturalmente ya este quiebre del order. ¿Vale? Entonces, claramente ahí yo dije, listo, no va a ser no va a ser lo que dije. Parece que se fue completamente hacia la compra. Y lo que hizo, chicos, fue llegar al order block que estaba aquí. A este order block perfectamente llegó. En ese momento, chicos, ya decidimos mejor irnos a descansar
para esperar a ver cómo se acomodaba el mercado para Nueva York, ¿vale? Lo que vi, chicos, cuando me desperté a Nueva York, y lo que les decía básicamente al inicio del Zoom, ¿qué vamos a hacer con ese mercado, muchachos? Ese mes, miremos y otras son Fibonacci, de esta zona, del inicio de impulso hasta el fin de impulso, miremos que casi concretó un 50% de descuento. Eso si yo tenía en cuenta la mecha de la noticia, ¿vale? Pero básicamente digamos que dio un buen descuento. Decía yo al principio, chicos, que qué vamos a hacer con ese mercado, porque este mes me ha llegado un mensaje muy chévere, muy bacano, chicos, y es que no es en el tiempo de Pablo, es al tiempo del mercado. No es al tiempo de un trader en específico, es cuando el mercado quiera. No es que el mercado va a caer cuando uno u otro trader diga, sino que cuando el mercado se sienta para caer o para subir, él va a caer. Porque en muchas sesiones, chicos, he estado buscando y hemos estado buscando también las veces que operamos juntos. Hemos estado buscando un movimiento en Londres y resulta que lo da fuera de Londres. Hemos estado buscando un movimiento en Londres y resulta que lo da en Nueva York. O incluso buscamos un movimiento en Nueva York y resulta que lo da es en Asia o fuera de la sesión operativa de Nueva York. Entonces, el mensaje es, chicos, y es obviamente para mí, ¿cierto? Principalmente para mí, ¿qué vamos a hacer con ese mercado? No es al tiempo que yo quiera, es al tiempo que el mercado quiera. Y obviamente eso indirectamente, chicos, lo que va haciendo es fortaleciendo la paciencia. Y han habido momentos, chicos, lo confieso, yo no soy un robot, en los que he estado como, bueno, ¿qué pasa? Bueno, vamos con la entrada, con el movimiento que estoy buscando, ¿qué pasa que no lo da el mercado? He estado trabajando mucho, chicos, el tema de la paciencia. Recuerden que ese tema de las emociones, lo que nos interesa, chicos, no es eliminarlo, ¿vale? No es eliminarlo, sino gestionarlo. Y yo obviamente también siento miedo, también siento impaciencia, también siento desconfianza, pero como todos ustedes seguramente, pero entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esa emoción? ¿Voy a actuar por emoción o voy a darle manejo para que me funcione y para cuidar y proteger todo mi proceso? ¿Listo? ¿Por qué les digo eso, chicos? Voy a quitar el replay porque ya veo cuando me despierto en Nueva York que lo que pasó en Nueva York, chicos, o en medio de Londres y Nueva York, mejor dicho, fue la tremenda caída que estaba esperando. Esa caída, chicos, era la que yo estaba buscando específicamente en la sesión de Londres. Entonces, nuevamente, Pablo, no es a tu tiempo, es al tiempo del mercado. Listo, el mercado tiene sus tiempos y el mercado no lo controlo, en definitiva, ni ninguno aquí lo controlamos. Entonces, la intención siempre será, chicos, gestionar esas emociones. No permitir que las emociones tomen decisiones, porque ahí es cuando, chicos, todo se va al carajo, ¿cierto? O todo empieza a irse al carajo o hacia un rumbo que no queremos, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a ver, básicamente el mercado llegó a este order block perfectamente y a partir de allí comenzó una bajada brutal, básicamente todo lo que subió en Londres lo bajó en Nueva York, pues en medio de las dos sesiones y un poco más, ¿sí? Y un poco más. Entonces veamos, chicos, que en Londres yo realmente, muchachos, voy a retroceder un poquito, denme un momento. Vamos a estar aquí, justamente antes o justamente al comienzo de Nueva York. Entonces, en Nueva York, chicos, al momento, a la hora de llover, vamos a la temporalidad de una hora. Entonces, bueno, aquí me quita el replay, déjenme yo quito esa última vela. Listo, entonces chicos, al yo ver el movimiento tan grande que hizo en Londres, ¿cierto? Yo dije, no, eso rompió estructura. En la temporalidad de una hora, ojo, que es muy importante, ¿cierto? Y como ya veníamos viendo desde hace varios días, tenemos una estructura completamente alcista. Entonces, al yo ver el movimiento que hizo el mercado en Londres, que me rompió estructura en la temporalidad de una hora y por supuesto también en la temporalidad de 15 minutos, ya ni se diga obviamente en la temporalidad de 5 minutos, con mucha más razón, ¿cierto? Pero entonces, al yo ver que el mercado, con ese movimiento que hizo en Londres, rompió la estructura en la temporalidad de una hora, yo lo que hice en Nueva York, chicos, fue buscar compras. Fue sinceramente lo que hice y aquí el mercado nuevamente me dice, Pablo, no, es que es cuando yo diga, es como yo quiero.
Y está bien, está perfecto, no pasa nada. Pero sinceramente, chicos, durante Nueva York yo busqué unas compras pensando en la estructura que venía acumulando el mercado, era alcista, pensando en que ya había dado un 50% de descuento, lo cual puede ser satisfactorio, ¿cierto? Porque hemos visto que el mercado da un 50% de descuento y se va, ¿cierto? No tiene necesidad de llegar un poco más abajo, sino que da el 50 y se va, sea hacia arriba o hacia abajo, pero se va. Entonces, chicos, en la sesión de Nueva York específicamente, yo tenía por aquí un vacío, ¿sí? Ese vacío me gustaba. Si yo trazaba un Fibonacci de inicio de impulso a fin de impulso, me voy a dar cuenta que el Fibonacci confluye con un 50% de descuento. Me gustaba esa zona, ¿cierto? Todo era cuestión de que el mercado bajara de forma estructurada, de forma escalonada para lo mismo, para yo poder buscar el dibujito en la temporalidad de 5 minutos. Vamos a marcar el vacío, chicos. Porque incluso también tenía marcado, muchachos, como pueden ver, el order block en quiebre o el lower high, que para mí era mucho más claro en Londres, hacia las compras, era este punto, chicos. Entonces, lo que hice para Nueva York fue que yo también marqué esa zona. Ahí empieza Nueva York. Yo también, chicos, marqué esa zona porque eran posibles zonas de llegada, ¿sí? Para que el mercado formara la estructura, rompiera el orden en quiebre, rompiera la estructura y luego viniera a activar el orden en quiebre para que se fuera una compra. Pero el mercado no hizo eso, chicos. El mercado continuó cayendo, digamos que invalidó mi vacío, ¿cierto? Continuemos viendo. Después invalidó mi orden en quiebre, vean que yo voy borrando. ¿Y qué hace el mercado, chicos? ¿Cierto? El mercado en ese punto, yo digo, listo, el mercado está necio, voy a simplemente observar, ¿sí? En ese momento que yo decido observar, chicos, es muy importante porque esa pausa me permite no entregarle la toma de decisiones a una emoción, ¿vale? Pero ¿qué hizo el mercado, chicos? Vean hasta dónde llegó. Este punto, chicos, recuerden que es, vamos a la temporalidad diaria. Recuerden, chicos, ese punto exactamente a donde llegó el mercado, véanlo aquí. ¿Qué es ese punto, chicos? Era el vacío de la temporalidad diaria. Era el objetivo que yo estaba buscando hacia las ventas en la sesión de Londres. Entonces, aquí, nuevamente, chicos, repito, el mercado me mostró, Pablo, no es a tu tiempo, es al tiempo que yo quiera, es cuando yo quiera, tú no me controlas, yo veré cuando lo hago. El mercado, chicos, llegó a ese punto específico y veamos que la caída que hizo fue muy grande, repito, fue mucho más de toda la subida que tuvo en Londres, fue casi toda esa subida y un poquito más, ¿ok? Entonces, chicos, nuevamente aquí el mercado nos demuestra que no tenemos el control, no es al tiempo de un trader en específico, es cuando el mercado lo elija, es cuando el mercado quiera, ¿ok? ¿Qué importante hay aquí, chicos? Que obviamente, vámonos aquí, retrocedamos un poquito, retrocedamos aquí, a esta zona. ¿Qué es importante aquí, chicos? Como yo implemento, y ustedes ya lo saben, un solo setup, eso me permite protegerme, ¿cierto? Eso me da una protección adicional y yo perfectamente, chicos, pude haber visto aquí la activación de ese vacío, ¿sí? Pero como yo tenía que el mercado debía romperme un punto estructural, ¿cierto? Yo nunca voy a entrar o yo muy pocas veces voy a entrar en una entrada que no vaya hacia mi dirección, ¿vale? Entonces, eso es lo importante, chicos, el setup y por eso es que lo manejo, por eso es que lo quiero, lo aprecio tanto, lo amo y por eso es que es mi único modelo de entrada, porque me da una seguridad extra. No va a funcionar obviamente el 100% de las veces como ya se los he expresado, pero es como un candadito adicional que me dice, Pablo, vamos, sí, vamos segura contra entrada. Se puede ir a pérdida obviamente, pero como les digo, es un candadito adicional, es una seguridad extra que me da a mí. Chicos, entonces vamos a quitar el replay porque entonces ya lo que hizo el mercado fue evidentemente llegar aquí al vacío de la temporalidad diaria y cuando llegó ese vacío, chicos, yo dije, listo, para mí se terminó la sesión, ¿cierto? Porque era muy difícil que en lo que faltaba del horario operativo el mercado viniera a hacer un retroceso. Por aquí, chicos, vamos a trazar un Fibonacci. Era muy difícil, chicos, que el mercado llegara a hacer un retroceso en lo que faltaba de Nueva York
hasta mínimo un 50%, por aquí tenía un vacío, por aquí tenía otro vacío, era muy difícil, ya quisiera ese retroceso. Y con tremenda bajada, chicos, también es probable que el mercado continúe bajando, ¿vale? Entonces, a partir de que el mercado llegó a mi vacío de la temporalidad diaria, ahí para mí se terminó la sesión de Nueva York y bueno, el mensaje, chicos, es paciencia. Estas sesiones nos ayudan a fortalecer mucho la paciencia, a trabajar el músculo de la paciencia. Qué bueno que ADE encontró una entrada aquí, repito, se llevó un 1-1, aprovechó un muy buen movimiento, cumplió sus reglas, algo muy valioso, y es que ADE por lo menos es una mujer que hace tiempo me dijo, Pablo, no, yo voy con el setup y miren que en ese punto la entrada que ella tomó en Londres fue con el setup, ¿sí? Está bien que para mí eso no es un punto claro, pero es que yo no soy ADE, ni ADE soy yo, ¿cierto? Cada quien tiene su criterio propio y eso para mí, chicos, es invaluable. Entonces, ADE aquí respetó sus reglas, respetó su setup, se llevó un 1-1, aprovechó un movimiento interesante. Pudo haberse llevado más, pero bueno, ella decidió asegurar, seguramente tendrá también sus razones. Por ejemplo, una de las razones, chicos, y ese era un poco el tema del shock de mentalidad que iba a hablar el día martes, que yo les dije que lo que hablé no era lo que tenía preparado, pero lo terminé hablando porque fue lo que fluyó. Pero el día martes, chicos, les iba a hablar de una disyuntiva que hay entre cierro por miedo o cierro porque quiero asegurar, ¿sí? Porque incluso varios de ustedes y en Instagram, chicos, me han hecho una pregunta y es, ¿por qué estás cerrando tan rápido? ¿O por qué te estás conformando con el 1-1? Entonces, hay una diferencia, chicos. Cuando yo cierro por miedo es porque hay una emoción que me hace sentir inseguro. Cuando yo cierro porque la estructura no la veo clara o porque prefiero asegurar e ir incrementando mi capital, ¿cierto? Son dos cosas diferentes, ¿sí? El que cierra por miedo está entregándole la toma de decisiones a la emoción. El que cierra porque quiere proteger su capital, quiere ir aumentando su capital, cierra por una decisión consciente. Ese era el shot de mentalidad del que íbamos a hablar el martes. No pudimos hablarlo, pero ya lo hablaremos en otra ocasión. Entonces, chicos, obviamente hay una diferencia ahí, ¿sí? Hay una dualidad. Lo importante será, chicos, nunca permitir que las emociones tomen decisiones. Eso es lo más importante, sino que cada decisión que yo tomo en frente del mercado va a ser racional, ¿sí? Pero eso no quiere decir que de vez en cuando no me ataquen las emociones fuertes. Claro, siempre nos van a atacar, chicos, siempre las vamos a sentir. Porque, repito, no somos robots, somos humanos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa emoción? ¿Le vas a entregar el control o vas a gestionarla para que sea tu parte racional la que tome la decisión, la que tenga siempre el control? Entonces, para una muy buena entrada, muy rico por ella que se haya llevado el 1%. Por lo pronto, chicos, eso fue lo que vi el día de hoy. Repito, en ese mes, chicos, yo solamente he abierto 3 operaciones. Tres, chicos, 3 operaciones en 3 semanas, es decir, en promedio una operación por semana. 2 TP, un stop loss, ¿sí? Sigo arriba o un 1% con 3 operaciones, ¿vale? Entonces, claro, es muy normal, chicos. Aquí ya terminamos el postmercado, pero quiero charlar un poquito sobre esto. Es muy normal, chicos, que obviamente cuando tú tengas tan pocas operaciones al mes, en lo que va del mes, es normal que te ataquen las emociones, ¿cierto? Que te lleguen las emociones y te empieces a desesperar, a impacientar, a confundir. Miren que me pasa a mí todavía, chicos, que llevo 4 años. 4 años llevo, chicos, y todavía me pasa. Es completamente normal. Obviamente, puede que a ustedes les llegue esas emociones con mucha más frecuencia, ¿cierto? Porque obviamente estamos sintiendo que estamos teniendo muy pocas operaciones al mes, ¿vale? Pero yo sinceramente, chicos, prefiero tener 3 operaciones al mes y un más 1% que tener 10 operaciones al mes y un más 1%, ¿sí? O incluso ser negativo, ¿vale? Entonces, el mensaje aquí, chicos,
siempre procuremos gestionar las emociones. Nunca le entreguemos la toma de decisiones a una emoción, porque entonces, repito, ahí todo se empieza como a oscurecer, todo se empieza como a confundir y es donde vienen las embarradas, ¿cierto? Es donde viene, ay, metemos la pata, ay, operé por impulso, ay, me sobreloteé, ay, sobreoperé y así es como fácilmente podemos llegar a quemar la cuenta. ¿Ok? Vamos a responder unas preguntas por aquí. Aquí ya hace unas preguntas. ¿Cómo se gestionan las emociones? Listo, eso ya lo hemos hablado. Vale, en varios hechos de mentalidad. ¿Cómo se gestionan las emociones? ¿Cuáles son las herramientas para cada emoción? Sería bueno hacer un pequeño shock de mentalidad. Perfecto, lo vamos a hacer. ¿Vale? Pero ten en cuenta, te doy un adelanto ahí. Para poder gestionar una emoción, el primer paso que hay, chicos, es identificar. Es identificar que la emoción está ahí. ¿Cuántas veces, chicos, nosotros actuamos por FOMO, por ejemplo, por miedo a que se vaya a ir el movimiento? La emoción está ahí, ¿cierto? Pero no la sabemos identificar o no la identificamos. ¿Sí? Entonces, lo primero para gestionar una emoción es obviamente saber que está ahí, saber cuándo llega, saber cómo me pongo yo cuando la emoción llega, saber o identificar si me sudan las manos, identificar si el corazón se me acelera, ¿sí? Es identificar el primer paso, ¿vale? Para ya obviamente poder gestionarlo. Respirar profundo es súper importante, chicos. Meditar son uno de los consejos o recomendaciones que hemos dado cuando hemos tocado este tema. Meditar antes de empezar una sesión operativa. Ser conscientes de que siempre vendrá otra oportunidad. Chicos, son como tipsitos que ahorita les puedo dar como para empezar a gestionar las emociones. Apagar el gráfico por 5 minuticos, ¿sí? Si siento la emoción, si siento que me sudan las manos, si siento un desespero por oprimir el botón, puedo hacer alguna de las recomendaciones que les acabo de dar, o incluso también puedo cerrar la laptop, cerrar el gráfico, 5 minutos, chicos, nada va a pasar, ¿sí? Si se va, se fue, si es para mí, ahí estará, sí, pero cerrar la laptop durante 5 minutos, respirar profundo, nos va a ayudar a eso que dice a identificar que la emoción llegó y a sobre todo no permitir que la emoción tome decisiones, porque ahí es cuando, repito, la embarramos. Ahí es cuando ya todo empieza mal. ¿Listo? Y repito, chicos, les va a pasar hoy, dentro de un año, dentro de 4, dentro de 10. Obviamente porque no somos robots, ¿vale? Entonces, vamos a hablar, voy a preparar, chicos, un check de mentalidad, donde hablemos de eso que dice Ade, para que nuevamente lo trabajemos, ¿vale? Y Ade también dice, así mismo Pablo, yo cerré 1 a 1 por miedo. Ah, bueno, Ade dice que cerró por miedo. Porque vengo de tener la cuenta en negativo y con ese 1 a 1 la llevaba a 1% positivo. Pero no deja de ser miedo a perder. Y ahí viene mi primer comentario, cómo gestiono la emoción. Ok, ya ahí te respondí, Ade. Vamos a preparar un check de mentalidad donde hablemos nuevamente de eso. De igual forma, chicos, considero que siempre es importante repetir las cosas, ¿sí? La repetición es la madre de toda la ciencia. ¿Tú cómo aprendes a conducir carro? Repitiendo. ¿Tú cómo aprendes a manejar Excel o Word? Repitiendo. ¿Tú cómo aprendes o cómo llegas a la rentabilidad? Repitiendo. ¿Cómo llegas a tu setup? Repitiendo. ¿Sí? Entonces, siempre es importante repetir y por eso, chicos, yo empecé un nuevo personalizado, chicos, la semana pasada, ¿vale? Por eso es que los invito a esos personalizados, porque considero que siempre habrán cosas que se nos escapen, que se nos olviden, entonces siempre será importante, chicos, consumir esa información, sea shock de mentalidad o sea un concepto técnico que ya lo vimos hace mucho tiempo, ¿sí? Pero siempre es importante que lo repitamos porque siempre vamos a refrescar el concepto y a estar actualizados. Entonces, de este postmercado me quedan varias tareas, chicos. La primera que todo es preparar el shock de mentalidad, cómo se gestiona una emoción, cómo identifico que llegó, ¿vale? Cómo la gestiono, chicos, para que me funcione a mí y a mi proceso, ¿vale?
Por ejemplo, mira que aquí en el comentario que nos hace, ella identificó que tenía miedo, ¿cierto? Identificó que tenía miedo y por eso cerró la operación. Pero mira de que también había una parte racional. Venía hacia una racha negativa, ¿cierto? Y con esa operación pasaste de negativo a positivo. O sea, también hay una parte racional ahí, ¿vale? Es eso, chicos. Es identificar que esta es la emoción, el primer paso que nos va a ayudar a poder gestionar. El mercado, chicos, es un espacio volátil, incierto, complejo, ambiguo, chicos. Entonces, yo también procuro mucho por ir asegurando lo que voy ganando y no dejar dinero sobre la mesa. ¿Vale? Entonces, pero es una decisión que tomo consciente. No es una decisión que la toma una emoción, sino que yo la tomo conscientemente. Listo, chicos, entonces, repito, vamos a preparar el shock de mentalidad. Incluso yo creo que hoy, chicos, hoy tenemos una clase técnica que están invitados, por supuesto. El personalizado, chicos, no es para ustedes ni es de ustedes, pero yo los invito por lo que les acabo de decir. Siempre será importante retomar esos conceptos que ya hace rato los vimos y que de pronto se nos han ido como nublando un poquito ahí. ¿Vale? Entonces, hoy tenemos una clase técnica. Después de la clase técnica, voy a dar un check de mentalidad cortitico, no será de gestión de emociones porque tengo preparado otro, pero entonces para que sepan, clase técnica a las 8 hora Nueva York y a las 7:40 más o menos, 7:45 hacemos un check de mentalidad. Listo chicos, voy a tener la grabación, si no hay más preguntas, vamos a ver si hay más preguntas. ¿Hay preguntas chicos? ¿Comentarios? Ok, muy bien.